Ahí, Ahí. ahí sí, acorde. Perfecto. Bien. Lo que les decía era que la epidemiología clásica, cuando se enfrentó a las enfermedades complejas, o sea, enfermedades que no son transmisibles, eh, las herramientas con las que contaba no eran suficientes. Y comienza ahí entonces el periodo en el cual la genética se introduce dentro de la epidemiología y toma un rol muy protagónico. ¿Mm? Este, y eso es porque cuando vamos a mirar las enfermedades complejas, lo que nos encontramos es que podemos pensar en diferentes niveles en donde hay factores genéticos involucrados. Por ejemplo, lo primero y más conocido es la presencia de múltiples losiogenes involucrados en esa enfermedad. ¿Ah? Por eso se habla de enfermedades poligénicas, en algún momento se les decía. Por otro lado, el background genético muchas veces determina en parte la variabilidad fenotípica para un mismo alelo. O sea, un alelo involucrado, un alelo de un gen involucrado en una enfermedad, puede variar su forma de expresión dependiendo del background genético de ese individuo. ¿No? Este, otra de las factores involucrados en el desarrollo de una enfermedad compleja son múltiples variantes de un solo gen o un número variable de copias de ese gen, ¿ah? Que puede dar lugar a esa enfermedad. Entonces, digo, esto genera una heterogeneidad alélica que es conocida y que depende de el tipo de variante que esté presente en ese gen para dar lugar a esa enfermedad. Por otro lado, que a veces es menos estudiado, pero conocemos claramente su importancia y es lo con lo que vamos a rematar la clase de hoy, es las regiones reguladoras de la expresión de ese gen. ¿Ah? Variantes en esas regiones o el estado en el que se encuentren esas regiones van a hacer que ese gen se exprese o no de mayor o menor cantidad o directamente no se exprese. Otro factor que está influyendo y que son todos desde la rama de la genética, siempre, ¿no? Efectos post-transcripcionales, o sea, modificaciones que se puedan realizar a posterior de la transcripción y o que puedan afectar ese producto de ese gen. Lo que está más de moda en estos momentos, los factores epigenéticos, o sea, el estado de metilación del ADN, el estado eh, de las histonas, ya sea que estén em, metiladas, eh, acetiladas, ubiquitinizadas, o sea, modificaciones sobre esas proteínas que son las histonas que pueden modificar el estado del ADN y por lo tanto modificar la capacidad de esa región de expresar o no alguno de sus genes. Y por supuesto el medio ambiente, que es en realidad lo que estudiaba al principio la epidemiología, ¿no? Entonces, desde un punto de vista genético, entonces, ¿cómo analizamos esas enfermedades complejas? Y acá viene lo que siempre comento. O sea, ustedes que son del área de la salud, que son estudiantes de medicina, en realidad muchas veces son los que dan la mejor información para poder luego proceder con todas estas etapas que están señaladas por aquí. ¿Ah? Una descripción epidemiológica o fenotípica este, buena, completa, concisa de un rasgo fenotípico ayuda mucho a decidir qué tipo de estudio vamos a hacer y que lleguen al mejor puerto. Entonces, em,
una de las cosas que siempre comento es un ejemplo que me tocó vivir, fue trabajando con una neuróloga que estudiaba epilepsia mioclónica juvenil, una enfermedad compleja que aparece en la adolescencia. Eh, en aquel momento no había una descripción de una agregación familiar, pero se hablaba de algunos genes involucrados, pero era muy poca la información disponible. Ella, trabajando en los electroencefalogramas, encontró en el Uruguay un grupo de familias que tenían un pico en su electroencefalograma que era característico de esa familia. ¿Tá? Y varios miembros lo tenían, pero particularmente los miembros que presentaban la epilepsia lo tenían ese pico. ¿Tá? Y se seguía por la línea familiar ese pico que aparecía. Eso nos dio a pensar, bueno, de que hubiera algún fenómeno que estaba vinculado con esta enfermedad a partir de ese pico. ¿Tá? No lo seguimos trabajando, sinceramente después, no sé en qué terminó, yo no seguí, pero fue uno de esos casos en los cuales uno decía, "Ta, eso es lo que se necesita", o sea, una descripción muy precisa de los fenotipos para poder limpiar aquellos efectos que están vinculados con la enfermedad y que no la explican, sino que son parte de. Y eso nos permite, esas descripciones muy precisas, hacer estudios de segregación, o sea, aquello que ustedes vieron en genética clásica, o sea, ver si ese efecto se comporta como dominante, recesivo, codominante, ligado al X, ¿no? O sea, o autosómico, ¿no? Y que si es así, si describimos algo de eso, podemos pasar a un análisis de ligamiento, aquel que vimos en clases pasadas, ¿tá? Y de una vez que podemos identificar la región a través de un análisis de ligamiento, pasar a un mapeo mucho más fino, o sea, por ejemplo, secuenciando la región candidata, ¿tá? Por otro lado, muchas veces lo que vemos es que hay una agregación familiar, pero que no la podemos este, describir a partir del estudio de segregación. ¿Tá? Y eso a veces puede tomar el camino de ir hacia un análisis de ligamiento o ir hacia el estudio de asociación. ¿Tá? En donde el estudio de asociación es estudiar una enorme cantidad de individuos, ¿tá? Como sospechamos de que hay una agregación familiar, o sea que vemos que eso se transmite de una generación a otra y por lo tanto te hace sospechar de que haya un factor genético detrás de eso, entonces pasamos a los estudios de asociación. ¿Ah? Y ya asociado con esto, o sea, es lo mismo, pasamos a ese mapeo fino, ¿no? En análisis de migrantes de mestizaje es teniendo esta descripción y sabiendo que esa descripción tiene una asociación poblacional, esto quiere decir de que, por ejemplo, lo vemos más en europeos, lo vemos más en africanos, entonces pasamos a ese estudio de asociación. ¿Mm? Entonces son como estrategias que podemos seguir para ir hacia el análisis de las bases genéticas de esa enfermedad compleja. ¿Tá? Vamos a ver un poco el desarrollo de ellas. ¿Tá? En esa idea de modelos que contribuyen genéticamente al desarrollo de esa enfermedad compleja, hay como o había como dos grandes vertientes. Todo esto se desdibuja a partir de que estamos secuenciando el genoma completo. Pero aún así no pierde vigencia estas ideas. Porque digo, uno de los modelos habla de los alelos raros con efecto mayor y otro modelo habla de enfermedad común, como son muchas de las complejas, imagínense en las cardiovasculares, el cáncer, ¿tá? La diabetes, ¿tá? Son enfermedades comunes y por lo tanto se estarían asociadas a variantes comunes en la población, ¿tá? Eso generó como dos escuelas y, y que se basan cada una en ideas que son muy sustentables, ¿no? Alelos raros, estamos hablando de alelos que tienen una frecuencia en la población de menos del 1%, ¿tá?
y entonces la idea sería de que existe una gran heterogeneidad alélica. ¿Esto qué quiere decir? Es que hay muchos alelos raros. Entonces, eh, muchos alelos raros, no todos lo tienen, y con esto lo que quiero decir es que una mutación en la posición 15, ¿tá?, de BRCA1, o una mutación en la posición 30 o en la posición 60 o la 600. Eso genera, son diferentes alelos, pero que generan el mismo efecto. Por ejemplo, determinar de que BRCA1 no sea funcional, ¿tá? Y eso asociado con cáncer de mama. Bueno, esto es una postura que era lo que se pensaba al principio, era aquella idea de un gen, una enfermedad. Esto quedó obsoleto, pero se vuelve a retomar a partir de datos que vamos a ver ahora en un momento, que nos dicen de que alguna cosa todavía es válida para este modelo. Por otro lado, a partir de los años 90, con el desarrollo de los Genome-Wide Association Studies, o sea, los estudios genómicos, aparece esta idea, o sea, no es a consecuencia de los GWAS, sino que en esa época se empezó a perfilar esta idea de la enfermedad común, la variante común, porque empezábamos a tener datos de la variabilidad humana, conocíamos la existencia de esas variantes presentes en la población, y en un modelo en el cual este es poligénico se hablaba de que, bueno, que muchas variantes en un individuo podían hacer que él, lo del famoso modelo poligénico, ¿no?, entrara en una carga alélica de diferentes genes, ¿no?, pero de alelos que eran nocivos o que podían generar una expresión diferencial no este, buena para ese individuo, y apareciera la enfermedad. Entonces ahí se comenzó a hablar de las variantes comunes presentes en la población, con mayor de un 5% en la población, ¿no? Y esas variantes comenzar a estudiar porque podrían estar asociadas. Y en eso tenemos el cáncer de mama esporádico, aparecen en decenas de SNPs, recuerdan, son los polimorfismos de un único nucleótido asociados con el cáncer de mama. Y en ese sentido, a partir de esta idea de enfermedad común, aparece lo que se llama el modelo infinitesimal. O sea, variantes que tienen muy poco riesgo relativo, ¿tá? Y entonces lo que hacemos es generar un modelo en el cual se van sumando variantes, ¿tá?, de el mismo gen o diferentes genes que explican una fracción de la enfermedad, no totalmente. Eso es lo que se ha visto. Y eso ganó mucha popularidad con los resultados de los GWAS, ¿tá? Entonces, la idea es, existe una carga genética que cuando se pasa de un límite, se desarrolla la enfermedad. Y en esto pueden estar involucrados centenares de SNPs, ¿tá? O sea, centenares de alelos. Y entonces vamos a esta gráfica que es muy conocido, que ya tiene unos cuantos años, y nos sitúa en esta idea de frecuencia de un alelo y la presencia de la enfermedad según su penetrancia. Entonces, tenemos que en el caso de alelos muy raros, ¿tá?, con una penetrancia alta, lo que vemos es lo que conocemos como las enfermedades mendelianas. Y en esto están todas las enfermedades mendelianas que ustedes han visto durante el curso, ¿tá? Y en el caso de las complejas, existen esas descripciones que hablábamos. Bueno, existen cáncer, por ejemplo, que son hereditarios. Y en eso ustedes conocen muchos ejemplos. Vuelvo a los que yo manejo, que son cáncer de mama. Y, y entonces ustedes tienen como el cáncer de mama hereditario, donde mutaciones de BRCA1, BRCA2, P53 dan lugar a la presencia de este cáncer, ¿no? Y ustedes ya lo han escuchado, digo,
el caso de Angelina Jolie, que fue muy mentado, que tenía mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, este, y bueno, eso caería dentro de esto. Puede existir de que hayan variantes raras, pero que tengan un efecto bajo o moderado, y eso es muy difícil de identificar, ¿no? Lo mismo pasa con las variantes de frecuencia media, o sea, en el 1%, con una penetrancia media. Recuerden de que penetrancia significa de que está el alelo y está la enfermedad. Eso es cuando es el 100% de penetrancia. Cuando es menos del 100%, lo que significa es que en algunos individuos la presencia de ese alelo da lugar a la enfermedad y en otros casos no. ¿Tá? Bueno, cuando tenemos en este caso alelos comunes, o sea, alelos con una frecuencia mayor al 5%, y en enfermedades comunes, eso es algo que con una alta penetrancia, eso es algo muy extraño. ¿No? No es lo común. Lo que es común de ver es eh, alelos con una frecuencia mayor al 5%, pero con una muy baja penetrancia, que era lo que les estaba comentando antes. Esto es lo común de ver. ¿No? Este gráfico seguramente con el tiempo se irá modificando a partir de los datos que vamos obteniendo en este momento. Entonces, tenemos los modelos. Ahora, ¿cuáles estrategias podemos utilizar? Y bueno, ahí tenemos el análisis de ligamiento y el análisis de asociación. O sea, en el análisis de ligamiento lo hemos venido viendo en estos tiempos pasados, ¿no? Generalmente, o sea, está siempre vinculado a enfermedades monogénicas, fue la herramienta que tuvimos para describir esas enfermedades. Utiliza pocos marcadores moleculares porque no es necesaria una gran densidad de marcadores, y eso le da una baja resolución de mapa, además, más allá de la cantidad de marcadores que utilicemos. Le da una baja resolución de mapa, y tiene un bajo poder estadístico. O sea, necesitamos muchas familias para obtener un dato que estadísticamente sea válido. ¿Ya? Por otro lado, existen el análisis de asociación. ¿Qué es lo que hace el análisis de asociación? Es tomar un grupo de pacientes y un grupo de controles. ¿No? Es utilizado ampliamente en enfermedades complejas, pero depende de ese gran número de marcadores. Y recuerden, cuando digo marcadores, lo que estoy hablando, de los famosos SNPs, por ejemplo, en los cuales yo lo que utilizo son paneles. Cada uno de esos SNPs, yo sé en qué cromosoma se encuentra y en qué lugar específico del cromosoma se encuentra. ¿Tá? Entonces, parto de una información que me lo dan esos marcadores, ¿no? O sea, que los tengo muy claros en qué lugar se encuentra. Bueno, con ese gran número de marcadores, lo que me permite es detectar en ese grupo de pacientes señales, ¿tá? De que hay regiones cromosómicas que están asociadas a esa enfermedad. Y eso me permite sobrepasar una limitación que tienen los análisis de ligamiento, que solamente pueden detectar una variante de un gen, mientras que con el análisis de asociación yo puedo detectar múltiples variantes de ese gen y múltiples genes asociados a esa enfermedad. Me permite una alta resolución de mapa, que todo esto depende de que tenga un muy buen muestreo, ¿tá? De individuos, y tiene un alto poder estadístico que otra vez depende de ese alto número de individuos, o sea, un buen muestreo. ¿Tá? Este, para entender estas técnicas necesito de la genética estadística, o sea, de conocer la genética estadística. Y el chiste viene por el tema de que podemos, en genética estadística, podemos ser usuarios de herramientas, podemos ser usuarios expertos de herramientas o podemos ser desarrolladores de herramientas.
Yo siempre les comento a la gente que trabaja conmigo que mi intención es que seamos buenos usuarios de herramientas, ¿tá? Porque no somos matemáticos ni estadistas. Entonces, utilizar las herramientas conociendo exactamente cómo funcionan. Y por eso iba el chiste ¿no? Podemos usar ese puente, pero entender cómo se hace es importante, hacerlo es otro problema, ¿no? Y entonces, recuerdan, yendo a estas dos estrategias, cuando vamos al análisis del ligamiento, esto ya lo vimos y solamente es como un repaso, pero en este contexto, después de todo lo que han visto ustedes, es recordar de que cada uno de nuestros cromosomas es en realidad un mosaico, ¿tá? De los cromosomas paternos. O sea, el cromosoma que nosotros recibimos de ese par, ¿no? El cromosoma que nosotros recibimos de nuestra madre es en sí ya un mosaico de los padres de mi madre. Y lo mismo sucede con el cromosoma que recibo de mi padre, ¿tá? O sea, son un mosaico de los cromosomas de nuestros abuelos, ¿no? Y eso tiene su importancia para poder determinar una enfermedad que esté asociada a una región de un cromosoma, ¿tá? Y para eso lo que hago es analizar esa serie de marcadores de los cuales yo conozco exactamente el lugar en el que se encuentra y ver si ese grupo de marcadores, o sea, sus alelos, ¿no?, de esos marcadores, se transmiten asociados a esa enfermedad, ¿tá? Y es lo que hicimos en la clase de análisis de ligamiento, ¿no? O sea, analizar esto. Y lo que ven ustedes acá, aparece que este, para este marcador en esta posición el alelo 2 y en este marcador para esta posición el alelo 3 y en este el 1 y el 4. Y vemos que cada vez que aparece la enfermedad aparece este haplotipo, o sea, esta combinación de alelos en esta región, ¿tá? Y eso nos permite pensar de que el gen asociado a esa enfermedad se encuentra dentro de esta región, ¿tá? No, recuerden, no podríamos calcular y entonces este, podemos intentar generalizar el modelo analizando muchas familias, ¿tá? Podemos integrar la penetrancia en este análisis, eh, y por otro lado podemos considerar diferentes haplotipos, o sea, teniendo en cuenta cada familia, podemos ver si realmente son diferentes los alelos asociados, pero que siempre son asociados a la misma región. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este caso, si se fijan, ven de que aparece la enfermedad con esta combinación alélica que no es la misma que aparece en esta familia. En los estudios de asociación, entonces parte de un análisis poblacional, ¿tá? Es la diferencia con el de ligamiento, que estoy estudiando la familia, paso a estudiar la población, ¿tá? Y entonces para eso necesito un diseño particular de casos y controles, ¿tá?, que se basa en esta idea. Una mutación puede haber, que da lugar a esa enfermedad, sucede en esa población muchas generaciones anteriores a la actual, ¿tá? Lo que ustedes están viendo acá es un gráfico que no representa familias, sino que lo que representa son generaciones. Aquí tenemos la generación que estamos estudiando y luego va así, yendo hacia atrás, lo que estamos viendo son diferentes generaciones, que todas tienen ancestros en común, ¿tá? Entonces, en este momento de la historia de esa población aparece una mutación que da lugar a esa enfermedad. Así que todos los individuos de esta rama tienen esta mutación. Esta mutación
es una de las que da la enfermedad, pero no es la única, porque es lo que ustedes están viendo en rojo acá. ¿Ya? Hay otras mutaciones, otras, me refiero con mutaciones a variantes, que también están dando lugar a la enfermedad. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es separar los casos de un grupo control y lo que vemos es una asociación estadística entre ese marcador y el rasgo fenotípico que estamos estudiando, o sea, en este caso, la enfermedad. Esa relación va a ser igual en toda la población, porque la población comparte ancestros comunes. ¿Tá? Y lo que nos permite el estudio de asociaciones es definir una región muy estrecha. O sea, como podemos trabajar con un gran número de marcadores, nos permite llegar a una posición muy pequeña y por lo tanto estar muy cercanos a la región que está asociada a esa enfermedad. ¿No? Para que tengan idea, medio me adelanté, pero es esta la idea. O sea, tengo el cromosoma, tengo el locus en donde, de la enfermedad y un marcador. Lo que sucede es que a nivel de la población vemos lo que vamos a encontrar es una asociación entre este marcador con el alelo 2 y la enfermedad. ¿Tá? ¿Por qué? Porque aparecen juntos, porque no dio tiempo a que existiera recombinación entre ellos. En los casos en los que no sucede son los que pasan acá, ¿no? Esto que estamos viendo, en los cuales, perdón, esto que estamos viendo acá, en la celeste. ¿Ah? O sea, mi marcador no me alcanza para poder ver la asociación. ¿Tá? Pero lo detectamos por establecer que un gran número de individuos, cuando tienen el alelo 2, presentan la enfermedad con respecto a aquellos individuos en donde no aparece la enfermedad ni el alelo 2. ¿No? Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero la idea es muy simple. Detrás de esto lo que hay es eh, la recombinación. Recuerdan que lo vimos en clase, recombinación entre cromátidas, pero no todo se recombina y en general lo que pasa es que a lo largo de la población hay bloques que se mantienen por diferentes razones, o sea, por azar, que esa es una causa muy importante, que se mantienen por azar nada más, esos bloques, y otros porque están como protegidos. ¿Ah? Bueno, la cuestión es que yo en realidad lo que estoy buscando es aquello que veíamos como el alelo, el marcador con el alelo 2, lo que vemos es en realidad que al analizar esta variante puedo determinar cómo es el bloque entero y por lo tanto de alguna manera puedo pensar de que alguna de estas variantes, esta variante está asociada con alguna que está causando la enfermedad, con el gen y con la variante que está causando la enfermedad. ¿No? Este, entonces, a partir de lo que les mostraba antes de esa estructura del haplotipo, perdón, pero todos recuerdan lo que es un haplotipo, ¿no? Es la combinación de alelos, ¿tá? Que se encuentran en una de las cromátidas. O sea, esta combinación se mantiene estable de una generación a otra y hablamos de que es un haplotipo, ¿no? Esta combinación que vemos acá, que es diferente a esta otra. ¿No? Por ejemplo, en la población, esta combinación de alelos de los diferentes marcadores está presente en un 76% de la población, mientras que esta está presente en un 18% de la población. ¿No? Entonces, cuando vamos a ver los resultados del estudio de asociación, que ya voy a contar un poco más de cómo funciona, pero piensen en esto. Yo tengo ese variante 2, esa variante de ese marcador
ese alelo 2 de ese marcador que les mostraba antes, y puede suceder de que esa variante sea la que está directamente asociada a la enfermedad. Entonces es una variante funcional, o sea, cuando está el alelo 2 me genera la enfermedad, ¿tá? La propia variante. Pero eso no es lo común. Lo común, lo que puede estar sucediendo es que esa variante, el alelo 2 de ese marcador, ¿tá? Está en desequilibrio de ligamiento, o sea, está ligada a la variante que es la que realmente da la enfermedad, ¿tá? Aquello que les mostraba del haplotipo, tengo esa variante que es la que uso para medir en mi estudio de asociación, que en realidad está dentro de un haplotipo y entonces en realidad la variante que da la enfermedad es otra dentro de ese haplotipo que yo voy a determinar a posteriori cuando haga un mapeo fino de esa región, ¿no? Otra de las cosas que pasa con los estudios de asociación y que no es menor, y por eso ustedes van a ver todo un protocolo hoy desarrollado, y es que ese marcador me esté señalando una subpoblación que presenta la enfermedad. Y ahí la relación, en este caso primero, es biológica, o sea, aunque estadísticamente significativa, la relación tiene un correlato biológico y en este caso, el de la muestra está estratificada, lo que significa es que mi marcador tiene una asociación con la enfermedad que es estadística, porque en realidad lo que estoy detectando es una subpoblación que presenta la enfermedad. Hay casos de estos y es un tema importante a considerar, ¿no? De que el tipo de muestreo que ustedes hayan hecho no sea lo suficientemente bueno como para poder sobrepasar esta situación o que la genere propiamente dicha, ¿tá? Y eso hay un caso que recuerdo siempre, que es en el Reino Unido, donde estudiando una enfermedad la encontraban asociada a un locus de una región cromosómica particular, y cuando se vuelve a repetir el estudio, en realidad lo que se encuentra es que habían utilizado individuos de una población y el control eran de otra. Entonces lo que estaban analizando era que la enfermedad era más común dentro de los polacos que con respecto a los ingleses, ¿tá? Ese era lo que habían detectado en realidad. Para poder hacer los estudios de asociación que han tenido un auge tremendo en estas últimas décadas, ¿tá? Eh, necesitamos de un gran número de polimorfismos de un único nucleótido, o sea, los SNPs, ¿tá? Para eso tenemos que tener plataformas capaces de procesar hasta alrededor de 1 millón de SNPs, ¿tá? Eso se ha popularizado y en realidad también se han abaratado mucho, ¿tá? Entonces, hoy se cuentan con esas plataformas que manejan un gran número de pruebas, o sea, estamos hablando de analizar miles de individuos, ¿tá? Para eso necesitamos un análisis estadístico muy sólido, porque estamos haciendo millones de pruebas estadísticas y por lo tanto hay que tomar en cuenta eso, y por eso dice ahí corrección del número de pruebas. Hay un gran desarrollo de nuevos métodos, ya sea técnicos para detectar los SNP como estadísticos, ¿tá? Y bueno, y lo que siempre es necesario tener en cuenta es que haya una correcta designación de los alelos, y con esto me refiero no solamente decir qué alelos está presente, sino también asegurarse de que ese alelo que estoy midiendo sepa exactamente en qué lugar del cromosoma se encuentra, ¿no? Pero para eso, eh, hoy por hoy tenemos mucha información, mucho trabajo hecho sobre estos tópicos, ¿tá? Lo cual nos permite este,
enfrentar esa tarea de hacer un estudio de asociación con mucha precisión. ¿Tá? Y los estudios de asociación, en realidad, que podíamos antes estudiar un gen o dos genes, hoy lo que hacemos es estudiar a nivel genómico total. Son los Genome-Wide Association Studies, son los GWAS que tanto se nombran, ¿tá? Y lo que analizan es esa variación genética común a lo largo de todo el genoma, ¿tá? Buscando identificar una región asociada a ese rasgo fenotípico, a esa enfermedad que estoy estudiando, ¿tá? Entonces, se analizan alrededor de 800.000 a más, hasta 2 millones de SNPs, ¿tá? Una de las cosas que tiene a favor y en contra es que no parte de una hipótesis de causalidad previa, ¿tá? Y por supuesto se apoya en la idea de la enfermedad común, la variante común, porque lo que estoy haciendo es analizar variantes presentes en la población, o sea, que son comunes. Y lo que intento encontrar es que si este es el gen que está vinculado a mi enfermedad, varios SNPs tienen que ser posibles de detectar una asociación con esa enfermedad, no solamente uno. ¿Y por qué? Porque están cerca de ese gen y por lo tanto forman un haplotipo común. ¿Tá? No sé si se entiende lo que digo. Si hay preguntas, por favor, me detienen y me lo dicen. ¿Tá? Entonces, en el análisis de asociación, hay muchos pasos, no los vamos a ver, pero digo, primero, trabaja con los alelos y asume la existencia de Hardy-Weinberg, o sea, para que vean de que este, el equilibrio de Hardy-Weinberg es importante. ¿Por qué? Porque nos permite detectar si hay problemas técnicos, o sea, si nuestro análisis en el laboratorio tiene errores. También nos permite saber si nuestra población que estamos trabajando, ya sea de los casos como de los controles, se comporta como una población, entre comillas, normal, o tiene cosas que la están sesgando y entonces me va a modificar o afectar mis cálculos. Parte de modelos multiplicativos, o sea, asumo que los alelos tienen un efecto sumatorio. Oye, eso ya se ha modificado, pero en base general siempre trabajamos desde ahí. Analizamos genotipos y entonces podemos hacer análisis de asociación basados en genotipos y para eso pensamos en si hay dominancia, codominancia o recesividad y otra vez podemos aplicar modelos multiplicativos porque lo que estoy haciendo es poner muchos genes a tratar de explicar esa enfermedad. Y la otra forma de hacer los análisis de asociación es a través de los haplotipos, o sea, tomar muchos marcadores de una misma región, construir haplotipos y mirar si estos se asocian o no con alguna enfermedad. ¿Ah? Son las tres formas de hacerlo, es a través de los alelos directamente, de los genotipos o de los haplotipos. ¿No? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo voy y analizo 800.000, 1.500.000 SNPs? En realidad, el proceso es muy simple, es muy tedioso y necesita un proceso computacional porque no voy a hacer el análisis de uno a uno a mano. ¿Tá? Lo hacíamos cuando estudiábamos un solo gen con unos pocos marcadores, pero digo, hoy por hoy lo hacemos con un cálculo bioinformático y ustedes van a encontrar de que a veces tiene una apariencia compleja, pero la base detrás de todos esos estudios es muy simple y es lo que ustedes veían en epidemiología, o sea, ustedes partían de analizar los odds ratios, ¿tá? Entonces, tienen los casos, los controles, el factor de riesgo y no riesgo, y hacían simplemente esta cuentita. ¿Tá? Veían si la relación
entre el riesgo y no riesgo para casos era igual, mayor o menor que en los controles. ¿Tá? Eso es lo que ustedes están haciendo. También podían mirarlo a través del riesgo relativo, ¿tá? Pero nos quedamos por este caso. Y esa relación la medíamos con un test de chi cuadrado o una prueba exacta de Fisher. Son test muy simples, ¿tá? Los hicimos antes este, en, en genética de poblaciones, por ejemplo. ¿Tá? Entonces lo que hacemos es probar si esto, ¿tá?, se comportan al azar o tiene algún sesgo hacia un lado o hacia el otro. ¿Tá? Este, ese test de chi cuadrado lo hacen para cada uno de los marcadores que ustedes tienen en su análisis. ¿Tá? Tienen separados los casos de los controles y hacen ese análisis. Como un ejemplo, tienen el polimorfismo RS 799917 del BRCA1 en cáncer de mama y tienen los casos, los controles, los diferentes genotipos, lo que los individuos que presentan cada uno de estos genotipos y según sea un caso o un control. Y lo que hacen es medir si la relación entre la presencia del alelo T, el genotipo TT, con respecto a CC, que vendría a ser el control de genotipos, ¿no? Esa relación es igual entre casos y controles. Lo que vemos es que es un poco más alta, un 23% más, en el caso de los controles, perdón, en los casos que en los controles. ¿Tá? Y cuando está el heterocigota, o sea, un solo alelo, vemos que eso se mantiene, pero menos. Eso nos da para sospechar de que el alelo T podría estar asociado con el desarrollo de un cáncer de mama, ¿no? ¿Cuánto más? Y bueno, lo que tendría que hacer es un test de chi cuadrado. ¿Mm? Si yo voy a analizar los datos que tengo sobre ese SNP, ¿ah?, lo que veo, bueno, primero que me generaba ese cambio de un aminoácido por otro, ¿no? Una prolina por una leucina, en esa posición en BRCA1, ¿tá? Pero también lo que veo es que está presente el alelo T en aunque acá está cambiado porque está mirando la otra hebra, ¿no? Eh, pero está presente en el 66% de los casos, ¿tá? Entonces, eh, digo, lo que vemos es que es un alelo común, ¿tá? Y es el ejemplo típico de lo que veníamos hablando. O sea, aparentemente no sería la única causa, sino que estaría asociada a ese cáncer de mama, al desarrollo del cáncer de mama, pero vemos que es muy común. Si ustedes se ponen a revisar, encuentran de que en africanos la frecuencia del alelo es muchísimo más baja, ¿tá? Y bien, entonces, ese estudio, ese tipo de análisis que hacemos, lo repetimos 800.000 veces, por ejemplo. O sea, 800.000 marcadores, 800.000 SNPs distribuidos por todo el genoma. Y ese 800.000 chi cuadrados, lo que buscamos es un método gráfico que nos permita, nos facilite analizar esa enorme cantidad de datos. Y para eso aparecen los Manhattan Plot, ¿tá? Que eso es porque supuestamente se parece a una imagen de la ciudad de Nueva York, ¿no? Lo que tenemos acá es el cromosoma 1, 2, 3, 4, hasta el 23, que sería el cromosoma X, y lo que tenemos es el logaritmo en base 10 del resultado de ese chi cuadrado, o sea, el valor p, que puede ser 0.001, ¿tá? Si hacemos el logaritmo en base 10, vemos que pasa a tener un valor en este tipo de cifras, ¿tá? Y eso, lo que están viendo acá son esos 800.000 puntos
Y si yo realizo 800.000 test, hay una alta probabilidad que muchos de esos test me den significativos, pero en realidad no lo sean. ¿Tá? Y para eso tengo diferentes estrategias de evitar ese error. ¿Tá? Lo que me determina es que al final esta línea rosadita me indica eh, el límite para eliminar los falsos positivos. ¿Tá? Entonces, todos los valores, o sea, todos los puntitos que den por encima de esa línea, considero que son significativos realmente. Y entonces ven que hay varios puntitos. ¿Tá? Esto lo que significa es que en este caso, por ejemplo, en este punto, es un valor de P muy bajo, 0,11 ceros y el valor. ¿Tá? Este, Esa es la forma que tenemos de identificarlos gráficamente. ¿Ah? Y el resultado de los GWAS fue muy importante porque yo, se trabajó sobre cantidad de enfermedades, se generaron ingente cantidad de información que terminó siendo este, em, compilada en bases de datos y hoy por hoy nos permiten seguir trabajando con esos datos, ¿tá? Porque lo que se hizo fue colectar información sobre la enfermedad y sobre muchos otros parámetros que hoy me permiten estudiar, por ejemplo, obesidad con datos de individuos que fueron analizados para cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, eso es el valor que ha tenido. Dio muchos resultados, quizás no con el impacto que se esperaba. ¿Ah? O sea, se lograron identificar genes asociados a enfermedades. Muchos de esos genes ya habían sido descritos por otro tipo de estudios, como el de los estudios de asociación de genes candidatos, o sea, decir, voy a analizar este gen que tiene todas las características como para estar asociado a esa enfermedad. Entonces, eso se hizo durante muchos años. Bueno, se encontró de que muchos seguían siendo los mismos que ya habían sido descritos, pero nos permitió realmente afinar mucho la cantidad de genes asociados a enfermedades. ¿Tá? Y es lo que le comentaba, el resultado de esto fue generar una ingente cantidad de datos y asumir una serie de estrategias para em, contar con bases de datos que se pudieran aplicar a el mapeo de genes. ¿Tá? Entonces tienen 1.000 genomas. Bueno, primero fue el HapMap, que intentó em, secuenciar o más que nada generar una base de datos de SNPs, de los que se conocían hasta ese momento, de diferentes poblaciones a nivel mundial, que además supiéramos cómo eran los haplotipos de cada uno de esos individuos, o sea, cómo era la secuencia de cada cromátida de los cromosomas, o sea, el cromosoma paterno y el materno, saber exactamente cómo era su haplotipo. Y a raíz de eso pasamos a 1.000 genomas y luego hubieron esfuerzos regionales. El más impresionante eh, fue notorio, fue el de Inglaterra, que secuenciaron miles de individuos completamente. Hoy Estados Unidos está detrás de llegar al millón o más del millón de individuos secuenciados totalmente a raíz de que todos estamos secuenciando, se están generando ingente cantidad de datos poblacionales. ¿Ah? Y lo cual nos permite contar con bases de datos que luego podemos aplicar para analizar diferentes fenotipos. ¿Ah? Y pero volviendo a los GWAS, em, lo que se obtuvo al final fue eh, que identificabas regiones de entre 3 y 100 kilobases asociadas a ese rasgo. Em, lo que se veía era que el SNP estudiado aumentaba
el riesgo de desarrollar esa enfermedad, pero nunca teníamos claro cuál era la variante. Y eso es lo que dice después. O sea, lo que no nos dijo los chihuahuas fue exactamente qué variante era la responsable, cuánto era la contribución de esa variante, ¿tá?, al desarrollo de esa enfermedad, eh, cuál era la interacción de la variante con el ambiente, eso no lo podíamos saber, y en la aplicación clínica muchas veces era muy pobre, ¿tá? Yo creo que ya lo he comentado, pero digo, eh, algunas empresas corrieron rápidamente a aplicar esa variante para decir el riesgo que tenías de una enfermedad, te lo ofrecían como un resultado clínico y hoy sabemos que eso no es así, entre otras cosas, porque muchos de estos estudios eran en poblaciones muy particulares. Entonces no podías extrapolar ese resultado a otras poblaciones, ¿no? Eso ya es uno de los grandes trabajos que se está haciendo ahora. Pero sí nos permitió empezar a trabajar sobre lo que son los scores de riesgo poligénico. O sea, generar herramientas que nos indiquen este, qué tan grande es el riesgo de una persona al tener una combinación alélica particular, ¿tá? Y esos son estos scores, ¿tá?, que nos permiten decir, bueno, una persona que tiene una combinación de alelos, no necesariamente son de la misma región cromosómica, sino que como es poligénico, la enfermedad, la combinación de muchos alelos de diferentes genes, cuánto nos aumenta el riesgo. Y eso funciona bastante hoy por hoy, ¿tá?, porque tenemos mucha información. ¿Cuál es el defecto que han tenido o la, em, el defecto no, o sea, la contrariedad que tienen es que estos trabajos son hechos mayoritariamente en europeos, ¿tá? Entonces eso no es extrapolable a otras poblaciones. Por ejemplo, aunque no lo crean, la nuestra, porque aunque tenemos una componente europea muy importante, no lo es todo. Entonces, el riesgo aplicarlo directamente a la población uruguaya no tiene sentido. Tendríamos que corregirlo y para eso tendríamos que estudiar la población uruguaya para estos mismos marcadores para poder ver si realmente son aplicables de la misma manera que las describen en Europa, ¿tá? Entonces acá les da una idea de cómo se distribuyen estos trabajos, ¿tá?, de GWAS y los scores que han diseñado. Este, y cuando vamos a ver los resultados finales de estos estudios de asociación y en particular de los GWAS, lo que vemos es que hay una gran parte de esa heredabilidad, o sea, ¿recuerdan aquello de hacer el estudio de agregación familiar? Bueno, en realidad lo que estás haciendo es un estudio de heredabilidad. Muchas veces lo que se encontró fue que estos estudios de GWAS no lograban explicar toda la heredabilidad descrita en trabajos previos. Entonces se hablaba de la heredabilidad perdida. Y sobre esto hay muchos trabajos, ¿tá?, pero lo más importante a tener en cuenta para poder situarse es una enfermedad compleja, es el resultado de un genoma, de su interacción con el medio ambiente y de eso que ustedes ahora ya conocen y manejan también, el epigenoma. Entonces, sobre el genoma tenés múltiples genes, múltiples variantes de un gen, número variable de copias de un gen, ¿tá? El medio ambiente está actuando la dieta, los estilos de vida de ese individuo, factores ambientales que lo rodean, y del epigenoma es la metilación del ADN, ¿tá?, las modificaciones de esas estonas y la presencia de ARNs de diferente tipo, ¿no? Este, em, que pueden estar afectando la expresión o no de algunos de los genes. Entonces, todo ese conjunto, digo, da lugar a ese fenotipo y va a variar según cómo interactúen entre sí estos tres
factores. ¿Ah? Entonces, para poder entender algunas y poder tratar de abrir camino en toda esa heredabilidad que no se conoce y que está interrelacionada por todos estos elementos que les comentaba, han habido otras estrategias. Una es volver al estudio de genes candidatos, y entonces una vez que conocemos las vías metabólicas involucradas con un rasgo, podemos ir a analizar directamente esos genes. ¿Tá? Por otro lado, sabemos de que hay enfermedades que tienen una incidencia mucho mayor, una prevalencia mucho mayor dentro de algunas poblaciones y no de otras, entonces empezar a estudiar en poblaciones mestizadas que tuvieron aporte de esa población que tiene con una mayor frecuencia la enfermedad, con otra población que no lo tuvo, y en esto, por ponerles un ejemplo, piensen en melanoma, ¿tá? Muy frecuente dentro de los eurodescendientes, pero no dentro de los indígenas americanos o africanos. ¿Tá? Una población como las hispanas, o sea, como las latinas, es un buen ejemplo para estudiar esto, que nos permiten detectar eh, esa porción europea y por lo tanto las regiones cromosómicas de origen europeo que podrían estar involucradas, ¿no? Son diferentes estrategias que vamos a ver con un poquito de detalle, por ejemplo, en el mapeo por mestizaje. ¿Tá? En este caso, estamos viendo una enfermedad como la que les comentaba, cáncer de mama, y lo que vemos es que se distribuye en forma diferente según los países. En este caso estamos hablando de cáncer de mama o, sí, perdón. Entonces vemos que se distribuyen en algunos países mucho más que en otros. Y vamos a ver, todos estos tienen una fuerte influencia europea. ¿No? Y entonces lo que vemos es que probablemente esa enfermedad esté asociada con el origen poblacional y por lo tanto en algunas poblaciones como es acá o acá o aquí, que estén mezcladas, puedo llegar a detectar las regiones de origen europeo que están involucradas en el desarrollo de la enfermedad. Y se basan en una idea muy simple. Tenemos una población afectada y otra control, y lo que sucede es que mis poblaciones son la mezcla de esas dos. Mi población híbrida es la mezcla de dos poblaciones en este caso, ¿tá? Y lo que sucede es que en la primera generación de intercambio tenemos un cromosoma de un origen poblacional y otro cromosoma de otro origen poblacional. Pero ya en la segunda generación, lo que recibe el individuo de este individuo recibe de este individuo, lo que recibe es un mosaico, un cromosoma que es un mosaico de esas dos poblaciones. ¿No? Entonces lo que hacemos es literalmente separar entre afectados y controles y buscar la región cromosómica, ¿tá? Que está asociada a esa enfermedad. ¿Tá? Entonces si es europeo, busco en el cromosoma regiones europeas que estén asociadas a esa enfermedad. ¿Tá? Y eso es lo que hago literalmente. Y una vez que detecto esa región, ¿tá? Lo que hago es analizar esa región en particular. ¿Cómo? Con un mapeo de genes más finos, ¿tá? Que pueden ser por diferentes estrategias, hasta por ejemplo secuenciar directamente. ¿Tá? Eso es lo que yo hago con el mapeo por mestizaje. Yo les decía, bueno, los estudios de asociación, el análisis y ligamiento, y al principio recuerdan que les comenté esa polémica que había entre alelos raros y alelos comunes asociados a enfermedad. Bueno, allá por los 2010 apareció un paper que revolucionó en cierta forma, no hizo una gran revolución, entendámonos, nadie se murió por esto, pero lo que sucedió es que había una fuerte discusión entre los que decían que las enfermedades complejas eran mutaciones raras con un gran efecto y los que hablaban de las
mutaciones comunes con un pequeño efecto. Y entonces estos señores demuestran de que la población humana, algo que se sospechaba, pero nadie lo había analizado específicamente porque no contábamos todavía con suficientes datos. Lo que teníamos eran datos muy pobres, o sea, 20, 30, 100, 1000 marcadores. Pero cuando empezamos a tener miles de marcadores del genoma humano disponibles y muchos individuos, una de las cosas que empezó a verse es, fíjense, en la población humana crece en forma exponencial en los últimos 1000 años. ¿Tá? Este crecimiento tiene grandes consecuencias a nivel genómico. ¿Cuáles son esas consecuencias? Es que al crecer tan rápidamente la población, permite que se mantengan en la población variantes que son raras literalmente. Con esto quiero decir variantes que pueden estar presentes en un solo individuo por generación o en algunos pocos individuos por generación. ¿Tá? ¿Qué consecuencia tiene eso? Es que pasan totalmente desapercibidas si yo lo único que estoy estudiando son 800.000 marcadores, ¿tá? Que son siempre los mismos. Lo que hay en cada individuo pasa desapercibido, porque esas variantes son totalmente raras y aparecen en uno solo, o dos, o tres, o 10 individuos. ¿Tá? Entonces, eso genera una cosa particular para la población. ¿Tá? O sea, pasan indetectables. Cuando se secuencian más de 2000 individuos totalmente, hacen una comparación entre lo que son las variantes comunes, lo que ven ustedes acá, esto es la frecuencia, y las variantes raras, comparan poblaciones, en este caso son los europeos del norte con los italianos, TCI son de una región de Italia. Entonces lo que vemos es que estos individuos eh, comparten mucho de sus alelos, ¿ah? Que es lo normal, son poblaciones cercanas, comparten sus genomas. Si yo comparo entre poblaciones muy lejanas, europeos con africanos, entonces nos pasan estas cosas. ¿Tá? Son muy diferentes. Esto lo que me está midiendo es el cuánto se comparte entre ellos, el 100% o no. Entonces lo que ven es que entre poblaciones diferentes, cuando son poblaciones cercanas, perdón, cuando son poblaciones cercanas, lo que yo veo es que las variantes comunes las comparto casi en un 100% entre italianos y europeos, por ejemplo. Ya es menor cuando esas variantes son raras, ¿tá? Y eso tiene su lógica. Cuando las poblaciones son muy diferentes, ven que eso casi llega a ser del 0% cuando la variante es muy rara, casi no comparten nada entre ellos. ¿Tá? Y esta situación llevó a pensar de que sí podían haber entonces variantes que son muy raras, que están presentes en esos individuos que presentan la enfermedad, ¿tá? Y que no las detecto en ninguno más. Y para eso sí hay un trabajo que fue como el que disparó la idea y se comenzó a trabajar sobre esto. Y es este síndrome de discapacidad intelectual debido a la haploinsuficiencia, o sea, la presencia de un solo alelo de este gen, II1. ¿Tá? Es un factor de transcripción, ¿tá? Que regula positivamente los remodeladores de cromatina y acetilasas de histonas. ¿Tá? Todos los individuos que analizaron con esa enfermedad, ¿tá? Para ese gen, todos tenían una mutación diferente, cada uno de ellos. Son muy poquitos porque es una enfermedad rara. Entonces, lo que se empezó a pensar es que hay enfermedades, particularmente las raras, en las cuales esos individuos tienen mutaciones en genes que son importantes, ¿tá?
y que la mutación que presentan es únicamente de ellos, ¿sí? Que puede ser heredada o puede ser espontánea, pero que están presentes en esos individuos. Y hay casos de mutaciones que están presentes en uno de los individuos de la familia, que se transmiten de una generación a otra y que en un contexto genómico adecuado da lugar a la enfermedad, ¿no? Entonces, el estudio de variantes raras ahora ha tomado mucha relevancia y más con la posibilidad de secuenciar todo el genoma, ¿no? Para que tengan una idea, de lo importante que es esto. Fíjense en de que en Escocia analizaron los individuos separándolos. ¿Ustedes recuerdan por las películas que hay miles de ellas sobre Inglaterra, de los vikingos que llegaron a Inglaterra, invadieron Inglaterra y particularmente en la región de Escocia, se establecieron y se cruzaron, se mezclaron con las poblaciones presentes ahí? Bueno, cuando ustedes van, separan los individuos por su origen, o sea, aquellos que eran anglos con los que tenían origen vikingo, ¿ah? Lo que ven es que cuando analizan cada región, por ejemplo, la exónica, los promotores de los genes, la región 5' UTR, ven que no comparten variantes, y las variantes raras están presentes de un tipo en los que son de origen vikingo y los que son de origen anglo, ¿tá? Son diferentes, no se comparten entre ellos, y lo que habla es de esa idea de que aún en la mezcla de poblaciones tenés variantes que se mantienen, son raras y que son típicas de una población de origen. ¿Mm? Y eso llevó a trabajar hoy por hoy en analizar estas variantes raras, ¿no? Que no es fácil, y no voy a entrar en la parte matemática de esto, solamente comentarles de que estudiar una variante rara a nivel poblacional no es simple, no es un proceso simple. Los epidemiólogos tienden a utilizar estadística clásica y no funciona así. Tenemos que considerar justamente genética de poblaciones, tenemos que considerar la historia demográfica de esa población y su efecto en las variantes que están presentes ahí para poder hacer los test, ¿no? No es tan simple. Y el ambiente que hacen todas estas enfermedades complejas sí en la epidemiología genética, y bueno, piensen de que el ambiente influye en nuestro estado de salud, eso ya está más que conocido, ¿tá? Pero ¿de qué forma? Y bueno, la forma de comunicarse, y ustedes lo vieron ya en la clase de epigenética, entre el ambiente y el genoma es a través de el epigenoma, que implica, por ejemplo, el cambio de metilación del ADN, como también de las histonas o de la presencia de microRNAs, ¿no? Pero particularmente lo que más me gusta y conozco es de ADN y la metilación del ADN. Y bueno, para que tengan una idea, el patrón de metilación es diferente entre las poblaciones. Y acá están los africanos, están los europeos y los chinos. Y hay diferencias en el estado de metilación, ¿tá? De esas poblaciones. Y eso tiene mucho que ver, y es lo que nosotros estamos trabajando con el contexto genómico que hablaba. O sea, ese contexto genómico es probablemente la causa de los estados de metilación diferente entre poblaciones, porque no todos o sea, las poblaciones son diferentes por las combinaciones de alelos que tienen en sus diferentes loci, ¿tá? Y eso puede ser una de las causas del cambio de metilación. Eso lo vimos en nuestra población cuando analizábamos cáncer de mama y vimos que las mujeres presentaban un estado de hipometilación que se correlacionaba
con la ancestralidad. O sea, cuanto más ancestría africana tenían, mayor era la hipometilación de esas mujeres con cáncer de mama. ¿No? Este, y los estudios de asociación han seguido un camino en el cual cada vez se interrelaciona más la epidemiología clásica con la genética, y el sumum ahora es la aleatorización mendeliana, ¿tá? Que se basa en la idea de los estudios de randomización, o sea, de aleatorización. ¿No? Yo tengo un grupo de individuos que los separo aleatoriamente, a uno se le aplica una intervención médica, los otros son el control, y entonces los analizo. Ahí lo que logro es que los confusores estén distribuidos equitativamente entre los dos grupos, ¿ah? Y entonces los efectos que pueda haber puedo separar claramente cuáles son. ¿Ah? Sin embargo, no, perdón. Entonces, la aleatorización mendeliana lo que hizo fue tomar esta idea y entonces dice, bueno, eh, los alelos de un individuo pasan a la siguiente generación sin ninguna consideración por otros factores. O sea, eh, en un espermatozoide van los alelos aleatoriamente, o sea, llega ese conjunto de alelos que llega, es aleatorio. Entonces, si yo tomo una población porque tiene el alelo A y otra porque tiene el alelo T, digo, los puedo separar porque en realidad a esos individuos ese alelo llegó aleatoriamente. Y entonces analizo separando los alelos y veo qué pasa con aquellos en donde encuentro esa enfermedad y aquellos que son el control. ¿Ah? Entonces, así me evito eh, los efectos confusores que pueden tener otros factores. ¿No? Esta metodología hoy está siendo muy utilizada más allá del chihuahua que hemos visto, porque como contamos con mucha información acerca de vías metabólicas y los genes que están involucrados, entonces eso ha empezado a ser utilizado y está dando resultados interesantes en este momento, ¿tá? O sea, está muy de moda y ha logrado identificar genes nuevos vinculados a enfermedades complejas como, obviamente, como siempre, las cardiovasculares, el cáncer, y más también este, en neurológicas como son esquizofrenia o depresión, ¿no? Eh, pero bueno, teniendo todas esas metodologías que se están generando hoy por hoy, permítanme hacerles un cuentito rápido, ya terminamos, de lo que para mí siempre es un ejemplo a comentar, que es el de la capacidad de digerir lactosa por los mamíferos. ¿Ah? Muchos de ustedes, creo, han tenido BCM, donde tuvieron el práctico de la lactasa. Y, y la idea es, la capacidad de digerir lactosa en la vida adulta es típica de humanos. No hay otros mamíferos en donde eso se pueda ver. ¿Tá? Y la capacidad de digerir lactosa no es común a todos, ni tampoco es común a las diferentes poblaciones. ¿Tá? Entonces, lo que nos muestra el mapa acá, cuanto más oscuro es que más hay una mayor frecuencia de capacidad de digerir la lactosa. ¿Tá? Entonces, como ven, en europeos este, existe esa capacidad, más que nada en los del norte, ¿tá? En África en algunas regiones, en Asia en algunas regiones, en otras
casi no existe esa capacidad. Y, y entonces hoy, a raíz de eso, se empezó a investigar y se encontró de que había un polimorfismo eh, ubicado a casi 14.000 pares de bases del gen de la lactasa, o sea, la enzima capaz de digerir la lactosa. ¿Tá? Ese polimorfismo se encontraba dentro de un intrón del gen MCM6, un gen que no tiene absolutamente nada que ver con la vía metabólica de eh, la digestión de la lactosa. ¿Tá? Entonces, no se sabía cuál era. Imagínense además de que eh, la capacidad de digerir lactosa significa de que hay un cambio, ¿ah? eh, en el individuo en el cual mantiene la expresión de ese gen después de pasar el momento de amamantamiento. ¿Ah? O sea, hay un cambio en el tiempo, hay un control del lugar en donde se realiza la expresión de esos genes, que es en el tubo digestivo. Entonces, ¿cómo una única mutación es capaz de eh, estar asociada a todo ese complejo que significa que este, se exprese ese gen a lo largo de toda la vida de ese individuo? Y yo no sé si soy capaz en este momento de expresar lo que significa eso. O sea, una sola variante es la que está involucrada en todo esto. Este, Mucha gente, llegué a conocer al investigador que lo había descrito por primera vez, y en el momento en que lo presentó, ellos no tenían idea a qué se refería, porque no está involucrado el propio gen. Además, hubiera sido raro de que una variante en el propio gen de la lactasa, perdón, que es una enzima, estuviera controlando los tiempos en los cuales se expresa o no. Entonces era eh, diferente hasta que se encontró al final de que caía dentro de un potenciador, aquello que ustedes conocen muy bien hoy. O sea, caía en un potenciador en donde había un elemento de respuesta, o sea, una pequeña secuencia que era reconocida por este factor de transcripción OCT1 que es súper común. ¿Ah? Así que la variante esta afectaba la afinidad de ese factor de transcripción y esa afinidad era la que determinaba que el individuo pudiera estar expresando esa enzima a lo largo de toda su vida. ¿Tá? Perfecto. El tema es que esta mutación solamente la vemos o la vemos casi exclusivamente dentro de europeos. Apareció hace unos 5.000 años atrás, para que vean lo que es la evolución humana. Pero las que aparecen, pero en África esa variante no se encontraba. ¿No? Comentario. Cuando se siguió profundizando en el análisis de esto, ¿ah? Lo que se vio fueron varias cosas. Lo primero, que esa variante, esa mutación a 14.000 pares de base del gen de la lactasa, no era que afectaba la afinidad del OCT1 por ese elemento de respuesta, sino que lo que hacía era cambiar el estado de metilación de toda esa región, permitiendo que OCT1 se pudiera unir. O sea, lo que estaba sucediendo es que ese gen que en la vida adulta iba a estar apagado porque se compactaba la cromatina en esa región, con esa única mutación, lo que se lograba era que se mantuviera relajada la cromatina y permitiera que uno se pudiera unir a ese elemento de respuesta. ¿Ah? Como habían otras poblaciones en África o en Asia que eran capaces de digerir la lactosa,
se analizó toda esa región y se encontró algo súper interesante y es que eh, los individuos de esas otras poblaciones tenían mutaciones muy cercanas a esta que estoy hablando y que en realidad lo que hacen es el mismo efecto. Cambian el estado de metilación de el ADN, permitiendo de que uno se pueda unir. Entonces, ¿se dan cuenta? Un eh, ejemplo que habla de un fenotipo tan simple como la expresión de esta enzima está regulada de una forma que aparentemente es muy compleja, pero en realidad depende de una sola mutación, una variante en ese potenciador que lo que hace es cambiar el estado de metilación de toda la región que involucra no solamente ese MSM6, sino también el de la lactasa. Entonces, este, con esto mostrarles de que necesitamos considerar muchos aspectos y a veces sin ir a cosas extremadamente extrañas para poder explicar ese fenotipo que estamos viendo, ¿tá? Lo que conviene y lo que está sucediendo hoy es tomar en cuenta todos los mecanismos que consideramos y su interrelación entre ellos para poder explicar ese fenotipo. ¿Ah? Y una de las cosas, para terminar, y con esto ya me voy, es comentarles de que lo que nos muestra esto, este último ejemplo, es que analizar cada población es importante, es siempre importante. Lo que se observa en Europa, lo que se observa en África o lo que se observa en Estados Unidos o lo que se observa en Australia no necesariamente explica lo que está pasando en nuestra población. Sí nos va a ayudar a comprenderlo, porque BRCA1 sabemos que es un gen involucrado en cáncer de mama, pero las mutaciones que encuentran en uno o en otro población no necesariamente son las que vamos a ver en el Uruguay o no necesariamente este, van a ser esas las que expliquen la presencia de la enfermedad en un individuo. Entonces, tratar de reafirmar la importancia de estudiar nuestra población y no solamente recurrir a los datos de otros estudios, ¿tá? Que necesitamos entender nuestra población, necesitamos conocerla para poder dar una explicación, aun cuando sepamos que es BRCA1 el que está causando esa enfermedad, ese cáncer de mama. Necesitamos estudiarlo a ese gen completamente o desde un punto de vista poblacional específico, para poder explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, nada más que esto. Y bueno, gracias por los que se quedaron. Y bueno, nos vemos. Si hay alguna pregunta, por supuesto, encantado de contestarlas. Gracias, Bernardo. Sí, de mi parte no, re claro todo. Bueno, Yo gracias. tampoco. Por ahora, Bien, Gracias, gracias. profe. nos vemos entonces, ¿eh?